Buenas noches, compañeros y docente. En este punto voy a hablar acerca de la crisis política, social y referéndum del año 2025. Es el trabajo académico final de la materia de pensamiento político. En el contexto nacional del año 2025, Ecuador enfrenta una convergencia de crisis que ha puesto a prueba la estabilidad institucional. En este caso debemos recalcar la crisis de seguridad. Es una tasa histórica de homicidios y conflicto armado interno declarado durante el año 2024 y lo que va del año 2025. La crisis económica acerca del déficit energético por el cortes y la suspensión de energía eléctrica y la eliminación de subsidios a los combustibles. La crisis social, unas protestas masivas en el mes de septiembre por la falta de empleo y el costo de la vida. Ante esto existe una respuesta estatal de estados de excepción cuestionados por sesgos autoritarios. Los indicadores de la crisis tenemos el deterioro del tejido social, se refleja en cifras alarmantes que motivaron el descontento en la ciudadanía, en un 28% del índice de la pobreza, con un 12.7% de la pobreza extrema. El presupuesto e inversión en salud se vio reducido en una cantidad exacerbada del año 2024 al año 2025. En las pérdidas de energía es un impacto económico por la crisis energética que suman de 1.9 billones. El gobierno intentó frenar la crisis social, la crisis política y más que todo la crisis de seguridad con mano dura, pero sin abordar causas estructurales. Ahora vamos a hablar acerca del referéndum del 16 de noviembre del 2025. En este punto, el Consejo Nacional Electoral, a través del pedido del Gobierno Nacional, se realiza la consulta popular y referéndum el día 16 de noviembre del 2025 en 4 preguntas que la ciudadanía debe acercarse a sus recintos electorales tanto a nivel nacional como en el exterior para ejercer su derecho al voto, en la que se ve la disputa por el poder. La consulta popular no fue solo un acto legislativo, sino un plebiscito sobre la gestión del presidente Noboa. El oficialismo, a través de su campaña política por el sí, buscaba modificar el diseño institucional sobre la seguridad, es decir, la incorporación de bases militares en territorio ecuatoriano y la gobernabilidad. En cambio, el movimiento RC y la CONAIE, oposición que argumentaba que es un riesgo de concentración de poder y alteración del equilibrio institucional. De acuerdo a esto, vamos a hablar acerca del marco teórico, estructura y hegemonía. El marxismo y sus clases. Las propuestas de las bases militares, la reducción de asambleístas, responden a intereses de clases dominantes, en cambio la oposición popular e indígena interpreta como una manifestación de la lucha de clases. El referéndum fue una disputa por la dirección moral e intelectual. La oposición capitalizó el descontento para convertir el no en un rechazo simbólico a la hegemonía gubernamental del presidente Noboa. En la estructura social, se analiza de la base material del conflicto, las crisis económicas exacerban las tensiones estructurales, movilizando la agencia subalterna contra el status quo. En el marco teórico, Estado y agencia, Max Weber y el Estado, el intento de redefinir el monopolio de la fuerza legítima a través de bases militares extranjeras y leyes de seguridad pública. La agencia de actores, autonomía del votante frente al discurso oficial, la ciudadanía ejerció su agencia votando no, desafiando la manipulación mediática. La comunicación política, las estrategias del ingeniero del caos. También es importante mencionar en análisis de las propuestas, el voto del sí. El gobierno apostó su capital político a 4 reformas clave en las 4 preguntas y todas fueron rechazadas. 1. Bases militares. Eliminar la prohibición constitucional de bases extranjeras
justificando por la lucha contra el crimen organizado, pero visto como una pérdida de soberanía. 2. El financiamiento político. Eliminar la obligación del Estado de financiar a organizaciones políticas, una medida populista antipartidos. 3. Reducción de asambleístas. Disminuir el número de legisladores bajo el argumento de eficiencia, percibido como una concentración del poder ejecutivo. Y 4. La modificación a la Constitución del año 2008. Reformas estructurales a la Constitución de Montecristi, que es un diseño institucional del Estado. En los resultados tenemos un revés político para el movimiento oficialista. La opción no, con un 65%, la opción sí, con el 35%. En esto tenemos una lectura de política que es voto castigo. Más que un rechazo a las preguntas, fue un rechazo a la gestión, el autoritarismo y la crisis económica. Una pérdida del oficialismo. Perdió incluso en las provincias donde Noboa había ganado previamente en febrero del año 2025. La capitalización opositora, el correísmo y movimientos sociales lograron un triunfo simbólico del no. El CNE confirmó la tendencia del no en las 4 preguntas. Como síntesis podemos manifestar en la reconfiguración del poder, el no limita significativamente la agenda del presidente Noboa y marca un punto de inflexión. El Ejecutivo debe abandonar la vía plebiscitaria para gobernar. Se hacen unas recomendaciones. Debe retornar al diálogo con la Asamblea Nacional, gestión real de problemas como la seguridad, la salud y la gestión de redes. La comunicación de base que conecte con las realidades locales. El debate estuvo marcado por la desinformación, pero la realidad material se impuso sobre la narrativa oficial. Como conclusión final tenemos, la consulta fue una refutación de la hegemonía discursiva del gobierno por una agencia ciudadana.